Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos, a todes. Sean bienvenidas nuevamente al seminario taller Acompañamiento Terapéutico, Clínica y Política, organizado por la Cátedra Libre Oscar Mazota. Es un gustazo, es un orgullo nuevamente volver a encontrarnos con todos ustedes a través de este medio, para poder transmitirles que si nos demoramos un tiempo en retornar a las actividades, no fue ni más ni menos que por el compromiso ético de revisar el programa que habíamos planteado para todo el 2020, contemplando, por supuesto, el contexto global de pandemia en el que estamos inmersos. Bien, a partir de ahí, la propuesta va a seguir siendo recuperar ese programa, pero no dejar de contextualizarlo y ponerlo a dialogar con la situación que estamos viviendo. A partir de ahí, vamos a recuperar el valor de distintas experiencias alrededor de toda Europa, de nuestro país. Vamos a trabajar los ejes que propusimos aquel 11 de marzo en la clase inicial, que era el eje de las políticas públicas para pensar el rol del Estado, el rol del mercado, las consecuencias que eso produce en salud. Por supuesto, los aportes del psicoanálisis claves para poder pensar la práctica del acompañamiento terapéutico y llegar de este modo a la construcción del oficio del acompañamiento terapéutico, porque ni el seminario, ni ninguno de todos nosotros y nosotras que formamos parte de esto, estamos por fuera de la pandemia. A partir de ahí, este seminario taller no es post-pandemia. Bien, lo que nos permite esto es justamente pensarnos a partir de nuestras prácticas en el momento que nos toca vivir. Bien, para a partir de ahí, obviamente, circunscribir el acompañamiento terapéutico. Mi nombre es Mauro Ontanilla, el de mi compañero es Julián Setti, forman parte de este equipo también Rubén Caliares, Antonella Plaza, Manuel Lizando y muchos otros y otras compañeras de la Mazota. Esta clase número 2 hemos decidido nombrarla Historia como clave política y clínica en el acompañamiento terapéutico. Estamos convencidos y convencidas que la reconstrucción, la resignificación de una historia a partir de la puesta en acto, y en el mejor caso de una puesta en actos de palabras, es clave para poder pensar la práctica del AT. Bien, hasta ahí la clave clínica. La idea es repetir ese gesto y ponerle palabras a distintos sucesos de la historia, bien, que según nuestro recorrido, es decir, nuestro recorte a partir de las experiencias que hemos atravesado y las prácticas que llevamos adelante, bien, entendemos que son claves para poder circunscribir el acompañamiento terapéutico. Clave política. Vamos a trazar una línea histórica y vamos a servirnos de los aportes de Emiliano Galende en su capítulo número 5 del texto Psicofármacos y Salud Mental. El capítulo se llama Los Fundamentos de la Salud Mental y se lo vamos a dejar, ¿bien? Queremos recordarles que junto a esta clase va a ir una guía de lecturas, van a estar los textos que trabajemos aquí, que la mayoría están en el programa, y los que decidamos agregar por la situación nombrada anteriormente, también se los vamos a pasar junto con una guía de lectura. Va a estar todo a mano. Bien, decíamos, el capítulo número 5 de Emiliano Galende, Los Fundamentos de la Salud Mental, donde define 4 grandes momentos en la historia, la salud mental. Lo vamos a poner, lo vamos a ir mechando con los 3 tiempos del acompañamiento terapéutico, que los nombramos allá por marzo de este año, en el Zoom de nuestra querida Facultad de Psicología. Bien, y a su vez lo vamos a contextualizar en función de la situación mundial que estamos viviendo. Vamos a hacer un diálogo entre estos 3 grandes cuerpos. Bien, pasamos rápidamente a lo que trabaja Galende en este capítulo, en donde define estos 4 grandes momentos, pero ubica que hay un denominador común en estos 4 momentos de la salud mental. Los mismos son muy simples. El primero es la definición política y social de un problema que afecta a una serie de individuos. En este caso, los trastornos mentales. El segundo es un ordenamiento jurídico, ¿bien?, para el abordaje de dicho problema. El tercero es un sistema institucional. Y el cuarto son prácticas legitimadas para la intervención. Bien, 4 características que se repiten a lo largo de estos momentos. Las repetimos, así nos quedan. La definición de un problema, un ordenamiento jurídico, con leyes, por ejemplo,
instituciones que estén destinadas al abordaje de ello y prácticas legitimadas para dicha función. Pasamos entonces al primero de los momentos. Estos 4 momentos en esta línea histórica que les planteamos, que nos plantea Galende en realidad, van desde la antigua Grecia, 1200 años antes de Cristo, hasta la actualidad de nuestros días. El primero de ellos es el momento político-cultural. Momento número 1, momento político-cultural, como decía, desde 1200 a.C., antigua Grecia, hasta este momento, hasta 1789, que es el año de la Revolución Francesa. Este momento es el más amplio de todos, dura aproximadamente 3000 años, bien, y sus características es que no había un ordenamiento jurídico para enfermos y no enfermos. Había un ordenamiento jurídico para todos los ciudadanos. Bien, las comprensiones que giraban alrededor de lo que conocemos como locura eran de carácter filosófico, mágico y religioso. En 1400 aproximadamente en España, que después se replican por toda Europa, surgen los hospitales de desamparados. La cuestión es que dichos hospitales no dependían de una disciplina en particular de la medicina ni del Estado. Estaban a cargo de la Iglesia Católica y estaban más del lado de la beneficencia y la caridad que de la medicina, o tales como los conocemos hoy, a los hospitales. Bien, durante todo este tiempo, los así llamados locos convivían en comunidad, y el trabajo de dicha comunidad era que dichos individuos no sufran los destinos de la estigmatización, sino que se apuntaba a que reconstruyan los lazos comunitarios, los lazos familiares, y puedan vivir en sociedad. Este es el momento número 1 que plantea Galende. Bien, pasamos al momento número 2, el médico positivista. Este empieza en 1789, como dijimos anteriormente, año de la Revolución Francesa, y se extiende hasta fines del siglo XIX. Ahora bien, para comprender este momento es clave poder pensar el antecedente más próximo a la Revolución Francesa, que fue la Revolución Industrial, que va de 1760 a 1840. Empieza en Gran Bretaña y se extiende alrededor de toda Europa. La clave es poder pensar que este proceso produce importantes variaciones en términos económicos, políticos, culturales y tecnológicos, y es la institucionalización del capitalismo. Cuando decimos esto, no estamos diciendo ni más ni menos que cambian los modos de relacionarse de una sociedad. ¿Bien? Lo que funcionaba hasta ahora de un momento, a partir del capitalismo, trastoca las relaciones, muchísima gente va a vivir a las ciudades, estas crecen muchísimo, el rol de las fábricas, bueno. A partir de ahí se da lo que conocemos como el surgimiento, y esto es importante, porque la idea es ir yendo y viniendo respecto de lo que es la historia, pero para ponerla a dialogar con lo que nos pasa en estos días. Decíamos, 1789 surgen los Estados-Nación, bajo el lema de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, y aparece aquí, por primera vez en la historia, el sujeto de derecho, ¿bien? En donde va a ser el Estado, que deja ya hacia un lado a la caridad y a la beneficencia que reinaba en aquel primer momento, el encargado de que se cumplan estos derechos, ¿bien? Entonces, por ejemplo, dice que la pobreza va a ser de orden privado, en tanto el sujeto se va a tener que propiciar de un trabajo por sus propios medios. Ahora bien, la locura y la delincuencia quedan en manos del Estado. Entonces, el Estado va a ser quien encierre a aquellos que no cumplan con el mandato princeps del capitalismo, que es la productividad. ¿Bien? Aquellos que no puedan producir y constituyan una amenaza para la sociedad, serán encerrados y perderán sus derechos de ciudadanos. El Estado garantiza ese status quo con una contradicción. Algunos no van a poder gozar de esos derechos. Bien, para pensar el momento médico positivista es clave, y acá aparecen dos psiquiatras muy importantes en la historia. El primero de ellos es Philippe Pinel, seguramente lo habrán escuchado. Philippe Pinel, a fines del siglo XVIII, realiza un gesto que es quitarle las cadenas a los así llamados locos, que compartían los hospicios con todos esos que no son productivos para la sociedad, como los vagabundos, los leprosos, los delincuentes.
les quita las cadenas de los hospicios y los lleva hasta los hospitales psiquiátricos, donde le ponen otro tipo de cadenas, para comenzar un estudio sistemático de los mismos. Acá ya tenemos un dato que es la disciplina psiquiátrica, bien, como una de las más, la más importante, para encargarse de la locura. Un siglo más tarde aparece su discípulo directo, Esquirol, ¿bien? Que va a sostener este edificio en 3 pilares, digo, y son muy simples y son para entenderlos. El primero de esos pilares es la legitimación académica de la medicina. ¿Qué quiere decir? Entra la medicina psiquiátrica, ¿bien?, para hacerse cargo del abordaje de la locura. Un ordenamiento jurídico específico para esto, plasmado en la ley de Esquirol, 1838 se llama dicha ley, que le permite al médico psiquiatra privar de la libertad al sujeto así llamado loco, y a su vez habilita una serie de instituciones, los hospitales psiquiátricos, para llevar adelante esta práctica. Y el tercer pilar es un imaginario social, bien, un imaginario social es una serie de ideas que circulan en una sociedad, que ubica, y acá podemos pensar la estigmatización, la peligrosidad en la figura del loco, bien, ahí está, aparece el loco como peligroso, y a su vez le da la potestad al médico psiquiatra para dominar esta locura y poder encerrarlo. Entonces, ordenamiento jurídico, legitimación de la medicina e imaginario social le permiten a Esquirol y a la psiquiatría clásica y a una serie de instituciones poder poner en marcha el encierro de los locos. Esta definición la va a trabajar Erwin Goffman, nosotros lo veremos más adelante, bajo el concepto de institución total. Bien, institución total es una institución donde comparten una rutina administrada durante un tiempo, que puede ser muy largo, una serie de individuos. En esa serie encontramos las prisiones, los conocidos campos de concentración, que vamos a hablar de las similitudes muy importantes que se encuentran después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, en consonancia con los hospitales psiquiátricos. Bien, veremos también la carrera moral del paciente mental, es un brillante este texto, para poder comprender cómo es el atravesamiento por dichas instituciones de estos pacientes. Esto es posibilitado ni más ni menos por la confluencia de dos fuerzas. Digo, la fuerza policial, que tiene el poder físico, acá hay una confluencia, un encuentro, y a su vez la medicina psiquiátrica, que tenía el poder de la legitimidad para encerrar a los locos. Continúa mi compañero Julián con el momento médico positivista. Bueno, buenas tardes a todos y todas, todes. Continúo, un poco raro esto, después vamos a seguir charlando. En principio, algo continuando lo que plantea Mauro, que lo tomamos un poco de Galende, nosotros ahí lo que vamos a pensar ahora es de qué trata el paradigma del encierro. En este sentido, el paradigma del encierro uno lo podría resumir en pequeñas ecuaciones, o sea, locura igual a encierro, encierro igual peligrosidad. Mejor dicho, locura igual peligrosidad, encierro por la peligrosidad. Esto es clave porque un poco a partir de ahí se pueden pensar un montón de cosas que incluso ahora las vamos a poner en diálogo con cuestiones que nos pasan hoy en día. En principio, los efectos de esto, uno lo podría situar en lo que sería borrar o el borramiento del sujeto en varias de sus dimensiones. O sea, uno tendría al sujeto productivo, que encarnaría el ideal de la sociedad capitalista, y todo lo que quedaría por fuera no sería visto como un sujeto de derecho. Entonces, en ese sentido, en ese marco, se le borran una serie de cuestiones. Una es el sujeto en tanto partícipe activo de un proceso de salud y enfermedad. Otra dimensión que podemos pensar es el sujeto en tanto términos clínicos, o sea, se lo borra de una historia, de dónde vive, de sus pertenencias, de una serie de cosas que se lo aísla, o sea, cuando se lo aísla, se lo corre, se lo encierra, se le quita un poco lo que serían su historia, sus marcas, sus identificaciones. Y otra línea en las cuales se borra son los derechos civiles, o sea, el sujeto en tanto sujeto de derecho. Y acá esto no es menor, o sea, es una persona que hasta hace no mucho tiempo no podía votar, no podía casarse,
no podía definir qué quería hacer con sus bienes. O sea, hoy en día esto está discutiéndose muy fuerte a la luz de lo que es la Ley Nacional de Salud Mental, que después la vamos a trabajar también, a partir del 2010. Pero bueno, un poco el planteo en el sentido es que estas instituciones de encierro, o sea, lo que se va viendo es que como se van borrando estas dimensiones de lo que sería el sujeto, empiezan a ser pensadas también como instituciones de tortura en algún punto, porque hay muchas de las cuestiones que son muy graves. O sea, de hecho, es a raíz de los grandes escándalos en los manicomios que se puede empezar a desarmar esa idea, que algo lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora un poco vamos a parar la pelota en este punto, y vamos a dar un salto para poner en diálogo, como planteaba Mauro, entre lo que estamos trabajando sobre el momento médico positivista y la actualidad. Después volvemos, pero es un salto. En este sentido, en el 2010 hay una publicación que se realiza, que la realiza una filósofa norteamericana que se llama Judith Butler, muy interesante, donde ella escribe un libro que se llama Marcos de Guerra, las vidas lloradas. Y un poco el planteo que ella va sosteniendo, sobre el cual va desarrollando toda su idea, es que parecería que hay vidas que merecen ser lloradas y vidas que no. ¿Qué significa esto? Significa que el valor de la vida, a contramano de lo que uno por ahí cree del sentido común, es una construcción política. ¿Cómo fundamenta esto? Bueno, muy sencillo. O sea, ella dice, a ver, todos valemos igual, ¿no? Todos valoramos la vida. Ahora, si alguien viene y amenaza con mi vida, yo me puedo defender. Y cuando me defiendo, o cuando la sociedad se defiende de esa persona, no es coronavirus igual, quédense tranquilo, es alergia. Cuando ella se defiende, ella no, cuando uno se defiende, lo que está planteando es que esa vida deja de ser vista como vida. O sea, dice, bueno, mi vida estaba en peligro, por ende yo recurrí a, me quería robar y lo matamos. Bien, puede ser un ejemplo, ¿no? O vino y me hizo ciertos planteos delirantes y lo encerramos. Bien, o sea, parecería que hay vidas que pierden la capacidad o el rango de vida y se convierten en otra cosa, en objeto. Entonces uno podría intervenir sobre esa vida como si no fuera una vida humana. En este sentido me parece... hay también un libro muy interesante, si a alguien le interesa, se llama Defender la Sociedad, que es un curso de Foucault, que un poco también labura en los inicios de esto. Y ahí el planteo que hace Judith Butler dice, bueno, en realidad cuando pasa esto, dice, dice que las personas plantean, no hemos destruido la vida de alguien, sino que nos hemos defendido nuestra vida. O sea, como que parecería que esa vida ahí perdió valor por otra vida que vale más. Y ahí volvemos a lo que estaba planteando Mauro antes, o sea, ¿por qué una vida vale más que otra? Bueno, el sistema que vivimos, lo que ha planteado, retomando lo que venía planteando Mauro, es que quienes producen en su etapa productiva valen más que quienes no producen, parecería, ¿no? Los niños y los viejos, o los niños y los abuelos, o adultos mayores, como se plantea hoy en día. En este sentido, digo, hay casos muy concretos que son muy fuertes, ¿no? Primero que parecería que la vida de los que habitan la locura, en algún punto, no merecería ser vivida o no merecería ser ya, entonces puede estar encerrado y que la sociedad sigue su vida, yo voy a trabajar todos los días, yo hacemos cuenta que no pasa nada. Después, esta lógica se puede ver en situaciones como la actual, en la pandemia, donde, por ejemplo, Boris Johnson, que es el primer ministro inglés, que después vamos a seguir laburando, él plantea, por ejemplo, que en vez de desarrollar una cuarentena, como estamos llevando adelante en Argentina, él plantea la cuarentena inteligente. ¿Qué es la cuarentena inteligente? La cuarentena inteligente es que las personas pueden ir a trabajar siempre y cuando estén en los lugares donde pueda estar la distancia necesaria. Si hay un lugar en el cual no puede haber esa distancia, bueno, en ese lugar no se puede trabajar. Pero entonces se seguiría con la producción como si nada, tomando algunos recaudos, lo cual le ha llevado después lo vamos a comentar un poco más, pero le ha llevado a una situación desastrosa en cuanto a la vida, ¿no? La vida de las personas. Después, siguiendo esta idea, Boris Johnson plantea que esto en realidad, más que una política de Estado, de lo que se trata es de la autodisciplina de las personas. O sea,
cada uno tiene que darse cuenta y tomar esa distancia necesaria. O sea, y a algún punto ahí lo que estamos viendo es un desligamiento del Estado de una problemática de salud. O sea, nosotros acá lo que estamos planteando es que el Estado debería hacerse cargo. Boris Johnson lo plantea, no, esto es un problema de los ciudadanos. Si los ciudadanos no toman la distancia, es el problema de ellos. O sea, el Estado se corre, en este caso, de su rol. Entonces, en beneficio de la capacidad de producción de una sociedad, del mercado, podemos plantear. Una idea que se desprende de esto es el privilegio de los jóvenes. O sea, Boris Johnson plantea el énfasis en los jóvenes. O sea, que los jóvenes puedan seguir trabajando y los demás vemos. Dice, hay una frase, la voy a leer, ¿no? Dice, no traigan a los pacientes débiles y a los ancianos al hospital. No podemos hacer más por ellos que brindarles cuidados paliativos. Y los invita a cooperar, o sea, vayan a su casa, quédense en su casa, no saturen el sistema. O sea, ustedes no son los importantes. O sea, no son vidas que merecen ser lloradas o vidas que merecen ser vividas. Que también es interesante esto, ¿no? La idea de vidas que merecen ser vividas, o sea, la idea de merecer la vida, uno lo podría pensar también con cierta matriz ideológica de lo que se plantea como la meritocracia, ¿no? Alguien que merece la vida y alguien que no. O sea, no está garantizada la vida. Siguiendo esta línea, en España, por ejemplo, en Cataluña, la Consejería de Salud recomendó limitar el esfuerzo terapéutico de los pacientes mayores de 80 con COVID-19. Y el mensaje es el siguiente. El objetivo es salvar al número máximo de años de vida en aquellos pacientes con posibilidades más altas de supervivencia. O sea, los que tienen más posibilidades, vamos por ello. Los que no tienen posibilidades, que las posibilidades son de producir, de seguir trabajando. Estados Unidos se repite algo parecido, o sea, digo, ahí tenemos al vicegobernador republicano de Texas, Dan Patrick, que un poco más radicalizado en el planteo, dice, las personas mayores de su país deberían preferir morir y beneficiar así a sus nietos antes que dejar que el COVID-19 uniera la economía de Estados Unidos. O sea, hay vidas que evidentemente no valen la pena, y vidas que sí. Vidas que merecen ser lloradas, vidas que no, vidas que merecen ser vividas y vidas que no. Un poco la idea de poner en diálogo este momento médico positivista con la actualidad es para ver cómo esa lógica pervive en el tiempo, o sea, se sostiene y en situaciones como la actual de la pandemia, eso se pone en acto. Ahora volvemos a hacer un retroceso y continuamos con un tercer momento, un tercer tiempo, lo que planteaba Galender. El tercer momento es el finales del siglo XIX, principios del siglo XX, un momento que lo podemos pensar como que no todo es orgánico, y el nacimiento de la psicopatología, donde lo que se desarrolla en ese marco, en el marco de la psiquiatría, Mauro venía hablando de Philippe Pinel, de Esquirol, de ahí nosotros saltamos a pensar el encierro, cómo esa lógica se sostiene, y ahí lo que podemos pensar es cómo se da una discusión al interior de la psiquiatría, en principios del siglo XX, fines del siglo XIX, sobre todo de la mano de la escuela alemana, ¿no? Con Kraepelin a la cabeza, pero también está la escuela francesa, hay una serie de escuelas ahí de psiquiatría que están discutiendo esto, donde el problema que se empieza a plantear es que quizás la locura no sea un problema orgánico. Quizás no es un problema de que hay algo un tornillo que está desajustado, los patitos que no están en fila, o sea, de todas esas metáforas que se utilizan, no están todos los jugadores en la cancha, todo ese tipo de metáforas que se utilizan para decir que la cabeza de alguien no está funcionando bien. O sea, quizás no es un problema orgánico, se lo empiezan a preguntar. A raíz de esto empieza a desarrollar una serie de teorías en las cuales, acá estamos hablando igual ya no de locura, sino de enfermedad mental. O sea, las teorías psiquiátricas del principio del siglo XX teorizan lo que sea la enfermedad mental, que después también va a ser muy discutido en los años 60, 70, lo vamos a ver, porque hay que ver si esto es una enfermedad, ¿no? Si estamos diciendo que no sabemos si es una causa orgánica, bueno, hay que poner en discusión incluso el término de enfermedad. Bien. Ahí el planteo es que hay por lo menos hay 3 causas posibles de lo que sería una enfermedad mental. La primera es que puede ser una falla en el sistema nervioso, algo que no esté funcionando bien. Digo, todas estas teorías que están hoy actualmente de la sobreproducción o el déficit de serotonina, bueno, etc. Puede ser que haya un error ahí, entonces dice, bueno, hay un error biológico, bueno, todavía no estaban los fármacos desarrollados como están hoy en día, ¿no? Pero otra de las posibles causas es el ambiente social. En este sentido tiene que ver con las condiciones de existencia de alguien y sus relaciones con los otros. Y una tercera causa, que podría ser posible también, es una problemática en la vida psíquica. Estamos hablando que
hay una discusión que también alcanza la psiquiatría en este momento, que es la discusión en cuanto al trauma. O sea, muchas de las personas con las que ellos trabajan empiezan a ver que no tienen ninguna causa orgánica, no tienen ninguna problemática, podríamos considerar social, sino que quizá han tenido un momento de su vida que los ha dejado fuertemente marcados y a partir de ahí la vida de esa persona no siguió siendo igual. Digo, nosotros hoy naturalizamos y hablamos, mirá, está retraumado alguien, dice, ¿no? Se suele decir. Bueno, la idea de trauma en realidad viene de la traumatología, o sea, que viene de un hueso que se rompió, se quebró. Pensarlo en la vida psíquica, bueno, fue una novedad. Hoy en día lo vemos como algo normal, fue una novedad en su momento. Esta rama de la psiquiatría o estas escuelas discuten esto también. Y ahora, todas estas reflexiones teóricas empiezan a tener efectos clínicos, ¿no? Cotidianos en el trabajo. De ahí es donde un poco se empieza a abrir el juego, muy lentamente, a lo que serían los trabajadores sociales o las trabajadoras sociales, el campo de la psicología, o sea, en los manicomios empiezan a ingresar muy lentamente, a cuentagotas, un poco estas otras experiencias, ¿no? En Estados Unidos se da el movimiento Open Door, por ejemplo, que es toda una movida para repensar el propio manicomio. Entonces, bueno, ahí podemos pensar que hay una modificación parcial del manicomio y de la lógica positivista clásica que venía comentando Maurito. Ahora vamos a pasar a otro momento y se lo dejamos a Mauro. Bueno, compañeras y compañeros, para repasar, los momentos que plantea Galende no hay que entenderlos en términos de una línea histórica lineal, digo, porque son lógicas de trabajo que se pueden encontrar en las prácticas, ¿bien? Que ahora pasemos al cuarto momento, que es la emergencia del campo de la salud mental, no implica que no haya prácticas donde reina el modelo médico positivista, ¿bien? Si Julián habló de Judith Butler, comparando lo que acontece en los hospitales psiquiátricos, es para justamente poner en diálogo y poder pensar cómo estas lógicas, ¿bien?, que surgen con los estados-nación allá por 1789, imaginemos no tanto tiempo atrás, las podemos encontrar en las políticas de Estado, y en algunas vidas que sí merecen ser vividas y otras no. Al igual que un loco no merece ni derechos ni vida y está encerrado de por vida en una institución, bueno, hoy en día eso se replica y lo podemos ver en estas políticas estatales de Gran Bretaña, de Holanda y de algunos países del así llamado primer mundo. Pasamos entonces al cuarto momento, que es el campo de la salud mental. Si recuperamos la historia es para poder pensar la actualidad. La Segunda Guerra Mundial, digo acá hay una fractura tremenda en la historia del mundo, finaliza el 8 de mayo de 1945. A partir de ahí, en un escenario devastado por la guerra mundial, el Estado empieza a tomar las riendas en el asunto, en la economía de los países, en el cumplimiento de los derechos, en la asistencia a sus ciudadanos, y se va desarrollando, y podemos situar ahí el origen de los famosos estados de beneficencia, estado benefactor, o como querramos nombrarlo, que se extiende por gran parte de Europa. Bien, ahí sí hay un rol protagónico por parte del Estado en función de las políticas sociales del pueblo. Bien, eso lo situamos en gran parte de Europa, a partir del cual, digo, y acá es interesante poder pensar, la emergencia de los sistemas de salud después de la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial que también inaugura el campo de la salud mental. Ya vamos a ver bien por qué. Un mes después del cese del fuego, en junio, para ser más exacto, el 26 de junio, nos ponemos fino con la fecha por una cuestión nuestra, o sea, esto para más o menos situar por dónde viene la cosa, pero no hay que ponerse tan fino. Surge la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, ¿bien? De lo que se encarga esta organización es de que los países firmen tratados internacionales para garantizar la paz mundial. 3 años más tarde, y en consonancia sale desde ese organismo, de la Organización de las Naciones Unidas, nace la Organización Mundial de la Salud, que seguramente la habrán escuchado,
organismo encargado del trazado de políticas de prevención, promoción e intervención de salud a nivel mundial. Es como lo que nuclea las políticas sanitarias del mundo, se llama Organización Mundial de la Salud, surge después de la Segunda Guerra Mundial. Nos vamos a Reino Unido, donde Julián va a continuar con la emergencia del sistema sanitario de Gran Bretaña. Bueno, a partir de esto, un poco el planteo en 1948, que se da el Reino Unido o Gran Bretaña, es acerca de cuál es la política en salud que van a desarrollar. Y acá ellos fundan lo que es no soy muy bueno en inglés, pero es el National Health Service, o sea, el Servicio Nacional de Salud, que ha tenido discusiones de todo tipo, digo, y hay un documental que lo recomiendo que se llama Psycho, de Michael Moore, que un poco labura esto, de la publicidad que se armó en ese momento, o sea, de que se venía el comunismo, de que un servicio de salud como el que está planteando Gran Bretaña era el socialismo extremo y qué sé yo. Y en realidad el Servicio Nacional de Salud de Gran Bretaña, un poco lo que plantea y lo que ha demostrado con el correr de los años, es justamente todo lo contrario, o sea, ha logrado una cobertura universal en lo que sería salud. En realidad cobertura no es la palabra, eso también ahora lo vamos a charlar. La alta calidad de la atención primaria, un éxito en la administración, o sea, ha sido un ejemplo para el mundo y un poco ha mostrado que en una sociedad capitalista, bueno, hay algunas cosas que no están para negociarse. La salud es una. Cosa que hoy en día está muy cuestionada incluso en Gran Bretaña, digo, uno de los lugares que más muerte hay en este momento por el coronavirus, ¿no? Por la pandemia. ¿Por qué decíamos que en realidad está mal planteada la idea de cobertura? Porque en realidad la discusión acá, que un poco es lo que toma Reino Unido, es entre la accesibilidad y la cobertura. O sea, la accesibilidad sería cómo alguien puede acceder a la salud. La cobertura es cómo te cubre o no un seguro, digo, y es como si uno planteara hoy en día que la gente no tiene cobertura al sistema educativo. No, en realidad no es que vos, si no vas a una escuela privada, no tenés cobertura. Vos tenés acceso a un derecho que es la educación y va a la escuela pública. El tema de salud pasa exactamente lo mismo, es la misma discusión. O sea, si uno puede acceder al sistema de salud, no necesita cobertura. Ahora, el sistema de Reino Unido es contemporáneo a algo que pasaba en Argentina, que tiene que ver con el desarrollo del Ministerio de Salud y con toda una política de salud, que lo vamos a trabajar la clase que viene y la otra, y ahí va a estar muy fuertemente ligado a fines de los 40, una figura que es un médico muy importante, un neurocirujano que se llamaba Ramón Carrillo, que lo vamos a estar viendo bajo el segundo gobierno el primero y el segundo en realidad de Juan Domingo Perón. Lo vamos a estar trabajando eso. Pero bueno, un poco la lógica que se empieza a delimitar es entre Estado y mercado, o sea, entre la salud como derecho o la salud como una mercancía que se compra y se vende. Unos años antes de la consolidación de lo que sería el modelo nacional de salud en Inglaterra, mejor dicho, no en Inglaterra, no, en Reino Unido, hay una serie de experiencias que está bueno poder retomarla. Una muy conocida que ocurre en Londres es la de dos psicoanalistas, Bion y Rickman, Wilfred Bion y Rickman, quienes empiezan a trabajar con gente que venía de la Segunda Guerra Mundial y que estaba muy, muy grave, ¿no? en las instituciones manicomiales, y empiezan a hacer todo un planteo de lo que sería el trabajo con grupos terapéuticos. O sea, empiezan a trabajar en grupos donde la gente puede expresar lo que pasa, lo que siente, lo que está viviendo, y este derrotero lleva a poder plantear incluso la modificación de las condiciones de vida, o sea, poder modificar cómo se está viviendo en la propia institución, o sea, poder discutir desde la gestión de los recursos, los problemas que están teniendo, un diálogo con el afuera, su propio padecimiento, o sea, hay toda una serie de discusiones que se pueden empezar a plantear desde que se abren estos grupos terapéuticos. Hay distintas líneas de lo que son y ahí fundan lo que sería una comunidad terapéutica, ¿no? Y hay distintas líneas de lo que son las comunidades terapéuticas, digo, hay algunas que después enganchan por, no sé, las adicciones, van por otra cosa, pero un poco todo esto nace acá. Ahora, lo que es interesante, que un poco lo que queríamos rescatar desde el seminario, es cómo esta experiencia suelta articula con un proyecto del Partido Laborista inglés y
permite que se instale esta experiencia como política pública, que se inscriba como política pública. Entonces, a partir de ahí, el Reino Unido entero empieza a tener esta política para con la salud mental, para con los manicomios, ¿no? Y esto no queda acá, o sea, digo, la Organización Mundial de Salud, que nace ahí nomás, toma esta experiencia, ve los resultados y dice, bueno, che, esto está bueno. Entonces, la Organización Mundial de la Salud recomienda a todos los países que conforman la Organización Mundial de la Salud que trabajen bajo esta perspectiva. O sea, recomienda que todos trabajen bajo esta perspectiva. Interesantísimo. Ahora, si uno avanza unos años más adelante, los años 50, 60 más que nada, lo que nos empezamos a encontrar es cómo, una vez ya instalado este piso, el Servicio Nacional de Salud en el Reino Unido, las comunidades terapéuticas en los manicomios, laburando articuladamente, se empiezan a poder pensar otras experiencias, o sea, se puede empezar a pensar ir un poquito más allá. De ahí hay una serie de autores psicoanalistas, contestatarios, muy interesantes. Uno era Ronald Lang y David Cooper, que el planteo que ellos vienen a hacer es interesante porque revierte toda la lógica que veníamos planteando hasta ahora. Ellos dicen, bueno, a ver, vamos a ver cómo es esto, porque quizás, y es la línea que laburan, el delirio o el viaje interior lo llaman ellos, el viaje interior, quizá no sea algo desviado de la sociedad. Quizá en realidad es una forma racional de responder a una sociedad demente, dicen ellos. Digo, ¿por qué vamos a creer que nuestra sociedad es perfectamente racional cuando uno ve que pasan cosas tremendas por todos lados? Digo, pasan muchas cuestiones. Digo, ¿por qué no podemos pensar que hay gente que quizá no tolera eso, lo cual es sano, y puede pensar, entonces, bueno, che, yo esto no es algo que uno dice, che, esto yo no lo tolero, digo, uno no lo soporta directamente, se pone en acto, uno lo soporta y responde con un viaje interior, dirían ellos, ¿no? Entonces, en este marco, ellos lo que plantean, muy en órbita con lo que era un movimiento contracultural, el punk, el contexto era este, el punk, las radios piratas, el teatro libre, había todo un marco de contracultura en el cual estaban imbuidos Lang y Cooper, que les permite pensar todo esto, estos modos de expresión. Entonces ellos fundan varias experiencias, pero la más reconocida fue una casa que se llamó la experiencia Kinsey Hall, que es una casa que tenía 20 habitaciones, donde la gente ahí podía hacer lo que quería y organizarse como quería. O sea, digo, se radicaliza la idea de comunidad terapéutica. O sea, ahora directamente los propios pacientes pueden gestionar y organizarse en una casa y no en un manicomio. Entonces ahí, un poco el planteo que hacen Cooper y Lang, es que las personas se empiezan a organizar y que quienes están mejor cuidan de los que están peor. Pero la idea es que pueda ser alojada esa persona para que pueda desarrollar su viaje, para que pueda desarrollar su viaje interior, su delirio, se despliegue su locura. Y ahí también rompen con varios prejuicios. Primero, que no necesariamente la locura es peligrosa, que no son desviados, sino que al revés, están planteando una respuesta racional, a su modo, en una sociedad demente, dicen ellos. De hecho, hay un caso muy famoso, lo pueden buscar en internet, se llama una de las chicas que estaba internada ahí, que estaba viviendo ahí, se llamaba Mary Barnes, que es una chica que tenía la característica de que embadurnaba las paredes con materia fecal, lo cual no debe haber sido muy, muy lindo, ¿no?, para los demás. Está bien, estaba limitada en su habitación, pero embadurnaba todo. Entonces cuentan que uno de los, no recuerdo bien si era Lang o Cooper, que en un momento va a charlar con ella, y entonces ella estaba ahí haciendo lo que estaba haciendo, y él le dice, che, me parece a mí que a esto le falta color, es como un solo color, ¿viste? Entonces ella empieza a poner a jugar colores, y empieza a pintar. Entonces, de hecho, termina siendo una artista reconocida, digo, en el Reino Unido, pero en el campo del arte, Mary Barnes, ¿sabes? Y no sabemos si ella después siguió o no con toda esta cuestión, pero sí sabemos que pudo
sacar algo de lo que tenía adentro, de llevar adelante un viaje en el cual le permitió pensar algunas cosas. Ahora, en esta línea hay una serie de profesionales o trabajadores que también se van a formar en Inglaterra. Uno de ellos son un grupo de italianos, entre los cuales está Franco Basaglia, que lo vamos a ver si podemos hacer circular una película que está muy linda, que es muy buena, que cuenta un poco su experiencia. El tema es que, bueno, tiene derecho de autor y vamos a ver cómo podemos hacer mientras dure la pandemia. Pero estaría bueno que la puedan ver. Vamos a tratar de hacerlo. Franco Basaglia es un psiquiatra italiano que se va a formar a Inglaterra y después vuelve a Italia. Él plantea otra cosa, o sea, él era un médico psiquiatra, cuadro del Partido Comunista Italiano, y un poco lo que él plantea es que los manicomios no son instituciones excepcionales, sino que son instituciones donde lo que se discute es el sistema entero, o sea, por qué algunas personas tienen que estar encerradas, que son las que no producen. Entonces entiende que el manicomio es un espacio más donde lo que se discute son las relaciones de fuerza, o sea, son luchas de poder también, ¿no? Entonces vos tenés los enfermeros, los médicos, tenés los pacientes, donde lo que se discute es quién tiene el poder ahí y por qué alguien puede decirte a vos lo que tenés que hacer o no. Bien, esto igual lo vamos a elaborar más adelante, pero en líneas generales el movimiento italiano lo que plantea y lo que discute, una primera experiencia en la ciudad de Gorizia y una segunda en Trieste, que es la más famosa, discute el cierre absoluto de los manicomios, y lo logran. O sea, en Trieste se da el primer cierre de un manicomio, con todo un planteo muy interesante, donde se articula derechos políticos, campo del arte, trabajo interdisciplinario, lo vamos a ver más adelante, pero no es una cuestión ya que queda ahí, mirá estos chicos, qué idealistas que son, sino que los tipos y las tipas logran concretarlo. Luego, para que nos demos una idea de algunos números, y yo ya cierro con esto, de esta experiencia se crean 7 centros de salud mental que funcionan las 24 horas y que en los cuales uno puede ir y plantear, che, tengo un problema, está pasando esto, y eso es alojado sin necesidad de llegar al manicomio. Otra de las cosas, cada centro de salud mental alojaba, para que nos demos una idea, a una población de por lo menos 20.000 personas, o sea, que por día, no por día, digo, en términos epidemiológicos. Luego de cada crisis uno está un tiempito, un par de días, vuelve a su casa. Ahora, lo más interesante es cómo, por medio de un trabajo interdisciplinario e intersectorial, lo que se está pudiendo dar, no sé, empiezan a alquilar departamentos, empiezan a construir residencias compartidas, se empiezan a constituir cooperativas, o sea, había gente que quizá ya se había recuperado de una crisis subjetiva, pero no tenía trabajo. Entonces se empiezan a armar una serie de cooperativas de trabajadores, de usuarios de salud mental, podríamos decir, que van a disputar en el mercado, como cualquier otro, su trabajo. Yo ya cierro con esto y les paso la palabra a Maurito, pero un poco lo que podemos pensar, y es la idea del seminario en este marco, es cómo tanto Ramón Carrillo, que lo vamos a ver más adelante, la consolidación del Servicio Nacional de Salud en Reino Unido, Basaglia en Italia, cómo transforma, ¿no?, todo lo que tiene que ver con salud mental, o sea, no era un problema de salud mental, sino que él discute, la sociedad entera tiene que discutir esto, por qué encerramos a la gente. Hay un denominador común, que es que la salud se piensa como un derecho, o sea, uno tiene derecho, ya estábamos lo que decíamos antes, a acceder a la salud. No tiene por qué ser algo que yo pueda comprar o vender, o sea, no podemos ser tan perversos que la vida de uno dependa de lo que uno puede comprar o no. O sea, eso es un modelo tremendo. Si yo me enfermo, puedo morirme y capaz que con un sistema como lo que estamos planteando, no. Entonces, en ese sentido, la discusión es esa, es salud o compra y venta de partes de la salud. Tampoco se puede garantizar eso. Sí se puede garantizar la salud como sistema. Bueno, sigue Mauro ahora comentando un poquito más toda esta línea. Bueno, vamos a repasar para llegar a este punto y acomodarnos. Empezamos por el primer momento, 1200 años antes de Cristo, donde la locura era concebida en términos filosóficos, religiosos o mágicos.
movimiento médico positivista a partir de la Revolución Francesa, Revolución Industrial, el surgimiento de los estados-nación, digo, para que entendamos más o menos por dónde va la cosa, y la ciencia médico-psiquiatra al servicio, la disciplina que se va a encargar de eso, y el surgimiento de los hospitales psiquiátricos. Bien, un tiempo después, con el tercer momento, la psicopatología, se empieza a cuestionar esta institución, que cobra mucha crítica después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, en donde hay muchos puntos de encuentro demasiados con lo que acontecía en los campos de concentración, y tenemos la experiencia, digo, y esto es importante, porque nosotros vamos a recuperar el valor de ciertas experiencias, como la italiana, que es brillante, de Franco Basaglia. Vamos a trabajar lo que aconteció en la institución estallada, en Montmagny, en Francia. Julián habló de Kingsley Hall en Inglaterra. Digo, son todas experiencias en el marco de la salud mental que ¿qué vienen a criticar? Al manicomio. Bien, a partir de ahí ubicamos la peligrosidad, esto lo vamos a trabajar con Zaffaroni también más adelante, en la figura del loco. Ahora bien, en la figura del loco puede haber otros tantos. En su momento en nuestro país fueron los gauchos, actualmente en ciertos países europeos la figura del peligroso, del que pone en riesgo el sistema de salud, son los ancianos, aquellos de la tercera edad, bien, en un escenario donde, como bien recién terminaba Julia de hablar, lo que se disputa es si la salud es un derecho o es un servicio en términos de mercado. Juli recién hablaba de el cierre de los manicomios, que aunque parezca loco, en Italia pasó eso, ¿no? Bueno, un tiempo después, con la oleada neoliberal, de la cual ahora voy a hablar, corre riesgo eso, así todo se sostiene, no en otras partes del sistema de salud italiano, con sus efectos graves en la actualidad. Él hablaba de centros de salud, para que entendamos más o menos, digo, y esto lo vamos a revisar con la figura de Ramón Carrillo, que es riquísimo para entender el modelo sanitario de nuestro país, que tiene muchos puntos de encuentro con el modelo inglés de vanguardia. Fueron contemporáneos, una cosa bastante loca, decíamos. Los centros de salud son justamente, se encuentran en el territorio, ponen en jaque, o sea, critican el modelo hospitalocéntrico, que queremos decir que solamente sean hospitales los que brindan atención, sino que en el territorio haya centros de salud para una atención con base comunitaria, de la comunidad participativa, que participe, por supuesto, porque la comunidad es un actor clave, el sujeto es un actor clave en el proceso salud-enfermedad, e integral, bien, integral, que implica la intersectorialidad, la interdisciplina. Cuando decimos intersectorialidad, decimos que trabajan en conjunto el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Vivienda, las políticas estatales, digo. Y la interdisciplina no solamente una sola, sino muchas, trabajo social, psicología, acompañamiento terapéutico, bueno. A partir de ahí podemos pensar en el rol del acompañamiento terapéutico. Digo, si ponemos a jugar lo que trabajamos en la ficha de los 3 tiempos del acompañamiento terapéutico, como un chaleco humano que entra en la serie chaleco de fuerza, chaleco químico, que replique las lógicas de encierro de un acompañamiento manicomial, que controle aquel o aquella a quien acompañamos, o que desborde, en segundo momento, un momento de desborde los dispositivos clásicos, ahí podemos pensar lo que vamos a trabajar más adelante con Bob Manoni y la experiencia de Boneil, bien, que algo del dispositivo clásico está desbordado y el acompañante llega ahí para acompañar. Podemos pensar los aportes del psicoanálisis también, o el trabajo con la locura, pero eso tranquilas y tranquilos, que ya lo vamos a ver. Y un tercer tiempo que tiene que ver justamente con un abordaje en territorio, que forma parte, que no es el che pibe o che piba del equipo, no, sino que forma parte de un equipo interdisciplinario en el marco de una estrategia de salud que lleva adelante una situación, digo, eh, porque todas estas experiencias que venimos relatando y que Julián hablaba del modelo inglés, que pone a jugar, por supuesto, la atención primaria en salud, el modelo italiano, que pone a jugar los centros de salud mental, una idea brillante, en el año 1978, bien,
en una conferencia internacional muy conocida llamada Alma Ata, justamente la Organización Mundial de la Salud propone este modelo para todo el mundo. Entonces dice, bueno, el derecho, la salud es un derecho y la atención primaria es un medio para que este derecho se cumpla. Los estados son los garantes de estos derechos. Bien, además propone una serie de vacunas obligatorias, medicamentos necesarios, el agua potable, bueno, como otros derechos. Bien. Ahora bien, llegamos hasta 1978 con Alma Ata, pasamos por la Segunda Guerra Mundial, la Primera, la Antigua Grecia, bueno, para poder pensar lo que aconteció en 2020. No nos podemos saltear lo que pasa en esta así llamada oleada neoliberal, que lo que pone en jaque son los sistemas de salud que nacen con los estados de beneficencia después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, tenemos los sistemas de salud, como el inglés, como el nacional, como el español, como el italiano, nos vamos a reducir a ciertas experiencias para poder pensar lo que pasa hoy en día, son sistemas que eran financiados por el aporte de todos los ciudadanos y ciudadanas a través de sus impuestos. Ahora bien, en esta oleada neoliberal eran muy jugosos para justamente privatizarlos, ¿no? Y encontrar un negocio donde había un derecho, ¿bien? Entonces vamos a ir por partes. En la década del 70 y del 80, en el National Health Service, ya que Juli dijo eso, que es el Servicio de Salud de Inglaterra, de Reino Unido, perdón, en la figura de Margaret Thatcher, que le vamos a pasar una ficha de quién fue Margaret Thatcher, y otros tantos que hemos nombrado a lo largo de esta historia, le da apertura al negocio de las corporaciones transnacionales médicas, y que se infiltran de este modo en lo que era un sistema de vanguardia público. Bien, ¿qué pasa? La eficiencia se pierde, el control de gobernabilidad y administración se quiebra porque entran los capitales privados, y la desigualdad crece. La accesibilidad, la equidad, esto que nombraba Juli anteriormente, se ven en detrimento. Bien, esto acontece en Gran Bretaña, digo, para poder pensar cómo se llega al 2020. En España pasa más o menos lo mismo. El modelo español se funda en función del modelo inglés. En el 91 hay un documento de recomendaciones de la privatización del sistema de salud. En los últimos 20 años esto se pone en práctica y se achica los recursos sanitarios públicos. En Italia pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, en la zona de Lombardía, una de las zonas más afectadas por coronavirus, hay una denuncia de que hay un recorte de la salud en este último tiempo catastrófico, que lleva justamente a las consecuencias que nos encontramos hoy, que en realidad es ni más ni menos cuando el Estado se corre, la salud no es un derecho, pasa a ser un servicio, y como es un servicio, lo pueden comprar algunos pocos. Bien, en nuestro país acontece algo mismo, no es que estamos por fuera de toda esta oleada liberal, lo vamos a ver más adelante, bien, lo vamos a ver más adelante, haciendo una reconstrucción histórica para llegar a ese punto. Entonces, dijimos, después de esto, de la privatización de los sistemas de salud, llegamos hasta la actualidad. Hicimos todo este recorrido para pensar algunas pequeñas cuestiones para circunscribir el acompañamiento terapéutico, pensando en los modelos de los distintos países. A partir de ahí la pregunta es, ¿Estado o mercado? Así de simple. Juli anteriormente nombró a Boris Johnson. Boris Johnson es el primer ministro de Gran Bretaña, asumió en junio de 2019, y él tenía esta cuestión de la cuarentena inteligente. Recién el 23 de marzo él dicta la cuarentena obligatoria, el aislamiento social, el obligatorio y preventivo, a partir de una demanda de toda Europa. Digo, no, mientras Gran Bretaña miraba hacia el costado, haciendo un cálculo matemático para que sean los anticuerpos, la población, entonces tendría que haber cada 3, 2 contagiados, y bueno, una cosa muy complicada para que continúe la actividad, lo cual produjo estragos enormes. Contemporáneo a eso, los trabajadores y trabajadoras del servicio de salud de Gran Bretaña pedían a gritos que la gente se quede en sus casas. Bueno, recién el 23 de marzo, con 6.650 casos confirmados en aquel momento y 335 muertes, recién ahí se dicta el aislamiento social, preventivo y obligatorio en el Reino Unido.
nos ponemos medios estadísticos para poder pensar justamente el rol de los estados, el rol de los sistemas de salud y qué efectos trae en la población esto. Bien, en España, que es otro de los países que está un tanto complicado, la cuarentena se dicta el 14 de marzo con 6.300 casos confirmados y 12 muertes, y en Italia se dicta el 9 de marzo con 9.000 casos confirmados de contagios del coronavirus y 463 muertos. Entonces, hicimos toda esa reconstrucción de los estados de beneficencia, los sistemas de salud como la salud como un derecho, la privatización de los mismos y qué valor tiene la vida, es decir, si algo tratamos de transmitir en esta clase, es qué lugar ocupa el otro, básicamente. Y esto sí se pone en juego en la práctica del acompañante terapéutico. Si vamos a ir a controlar, a vigilar, tomando Foucault, vigilar y castigar, ¿bien? O si vamos a ir simplemente a acompañar, contemplando al otro como un sujeto de derecho, que tiene justamente voz, que pone a jugar un discurso, por más que sea, donde allí hay una verdad. En este contexto que nos toca habitar, se pueden ocupar muchas posiciones, y el acompañamiento no está por fuera de esto. Y es más, hay un sinfín de experiencias que a lo largo del seminario las vamos a transmitir, porque a pesar de las modalidades que nos implican los tiempos que corren, el acompañamiento terapéutico está operando bien, y hay modos de concebir al otro que no tienen nada que ver ni con la victimización, ni ubicar una demanda allí donde no hay, y que son posibles, y que son éticamente necesarios para poder pensar la práctica. Juli va a decir unas palabras más, y bueno, será hasta la próxima, seguramente. Bien, bueno, para ir cerrando, Mauro fue contundente. La idea es poder. El seminario se llama Seminario de Acompañamiento Terapéutico, Clínica y Política. O sea, nosotros vamos a poner a jugar en cada clase cómo conseguimos la política o las políticas públicas y cómo conseguimos la clínica. Y cómo eso se va cruzando y articulando. Digo, lo que acaba de decir Mauro es muy claro. Este primer eje que vamos a trabajar durante una serie de encuentros es políticas públicas. Búsquenlo en el programa, como planteaba Mauro al principio. El segundo eje va a ser clínica. Y el tercer eje va a ser un poco como, bueno, cómo mezclamos un poco todo eso. Pero para poder entender, pues, digo, nosotros hemos pensado un seminario que tuvimos que armarlo de nuevo, porque no podemos hacer de cuenta que no está pasando una pandemia, o sea, no podemos hacer de cuenta que no hay un problema internacional que nos está afectando a todos y a todas. Entonces, bueno, así como tuvimos que salir a inventar y a repensar nuestro laburo, también el seminario. Por lo pronto, el próximo encuentro va a estar José Carlos Escudero, vamos a hacerle una entrevista, que es un médico sanitarista y sociólogo, un referente de la salud de nuestro país, a nivel internacional también. Después vamos a retomar otra clase con Mauro, para seguir pensando toda esta línea en Argentina. Hoy hablamos de Europa, la próxima José Carlos va a enganchar un poco las dos cosas, y luego vamos a ir hacia Argentina. Y bueno, por ahí vamos a andar. Después profundizaremos algunas experiencias, esto que plantea Mauro. Y una de las cosas que queríamos decir es que, como también planteamos al principio, bueno, acá le va a llegar este video, cada una guía de lectura y los textos. En el sentido, la idea es poder transmitir tranquilidad y que esté todo más o menos garantizado. Cualquier pregunta o duda que tengan, pueden hacerla en Facebook, en el grupo de Facebook Acompañamiento Terapéutico de la Masota. Ahí vamos a responder todo. Por ahí no respondemos en el momento. Bueno, también tenemos otras cosas que hacer y a veces hay una demanda de muchas preguntas. La idea es tratar de responder todo, pero bueno, habrá un momento en el cual nos sentaremos a responder todo, cada semana. Así que bueno, un poco esa es la idea y seguiremos la próxima clase. Nos vemos. Adiós a todos, hasta la próxima. Nos vemos, hasta luego.